procesos separados, sino que es exactamente lo mismo. Los mecanismos que gestan la hipersensibilidad son los mismos de la inmunidad normal. La diferencia está en que la hipersensibilidad son una puesta en juego de los mecanismos de la inmunidad normal, pero de manera muy exagerada y con una característica que es fundamental, que cuando hay hipersensibilidad hay daño tisular. La inmunidad normal no deja como secuela daño en el tejido, o deja un daño muy mínimo que es necesario para poder hacer los procesos de reconstrucción de tejido en la cicatrización, pero no deja un daño tisular que sea clínicamente relevante. Y la inmunidad normal no deja un daño tisular que conforme una enfermedad. La hipersensibilidad, sí. Los mecanismos de hipersensibilidad pueden mediar enfermedades, tanto alérgicas como enfermedades autoinmunitarias o como por enfermedad de depósito, que es la que vamos a ver ahora en hipersensibilidad de tipo 3. ¿Qué antígeno puede generar hipersensibilidad? Cualquiera. Antígenos autólogos, antígenos heterólogos, alérgenos, proteínas, lipopolisacáridos, restos de paredes de membrana, cuerpos extraños. Cualquier cosa, cualquier antígeno puede ser el disparador para que se genere un mecanismo de hipersensibilidad. Tal vez tu organismo nunca reaccionó 1000 veces ante el mismo antígeno y ahora, de un momento para el otro, empezó a reaccionar contra el mismo antígeno de una manera hipersensible. Y los mecanismos que generan ese cambio de inmunidad normal a hipersensibilidad tienen que ver con muchísimas cosas. Primero con la predisposición genética, con cuántas veces estuviste expuesto al antígeno, si ese antígeno ahora no está combinado con algún fragmento de un fármaco, o si no está combinado con otra sustancia que hizo que sea mucho más antigénico que antes. Tiene que ver con muchas cuestiones. Esto es como para arrancar, de esto estuvimos hablando en la clase pasada. Ahora vamos a hablar específicamente de los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3, que tienen que ver con los que son los inmunocomplejos circulantes. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esta pequeña introducción? Bueno, no. Yo de paso mientras pregunto les voy viendo las caras, a ver qué están haciendo mientras yo hablo. Soy así de estalqueador. Los miro. Los que la tienen apagada están comiendo. ¿Qué? Los que la tienen apagada están comiendo, me dicen por cucaracha. Ah, te estarían diciendo por cucaracha, sí. Está bien. A mí me estarían diciendo por cucaracha que después que les va a tomar examen soy yo también, así que no hay problema. Pero coman tranquilos, relájense, no hay problema. Vamos a empezar entonces por hablar de hipersensibilidad de tipo 3 o hipersensibilidad por inmunocomplejos circulantes. Primero vamos a tratar de definir un poquito qué son los inmunocomplejos circulantes y cuál es su vinculación con la patología. Primero tener en cuenta que los inmunocomplejos circulantes son simplemente, llamémosle, aglomeraciones de complejos de antígeno y anticuerpo. Y es un fenómeno normal. Es interesante que no les quede el concepto que inmunocomplejo circulante es igual a patología. ¿Por qué no? Porque como yo les dije recién al principio, los mecanismos de hipersensibilidad son los mismos que los de la inmunidad normal. Y en la inmunidad normal hay inmunocomplejos circulantes. Es el mecanismo, y los inmunocomplejos circulantes es uno de los modos en los cuales el sistema inmunitario va eliminando antígenos, ya sea por vía renal o para que sean metabolizados de otro modo, o justamente son formas de anulación de antígeno para que el antígeno deje de causar daño, para que después finalmente se puedan eliminar. Con lo cual, la formación de inmunocomplejos circulantes es un fenómeno normal, y es un modo en el cual se remueven los antígenos que sobran. Y, repito, quédense con esta última frase: la mera formación de inmunocomplejos circulantes no es causa de patología. Ahora, ¿cuándo causa patología? Los inmunocomplejos circulantes van a causar patología cuando no puedan ser eliminados y esos inmunocomplejos se depositen
causando daño tisular. Volvemos al concepto general de hipersensibilidad. Los mecanismos de hipersensibilidad son lesivos cuando producen daño tisular. Si no, no. Ahora, ¿cuál sería el motivo por el cual no podría eliminarse un complejo inmune? Primero, pueden ser por su tamaño, que también es como medio relativo eso. Podríamos hablar con algún especialista en inmunología para que nos dé un poquito más de datos sobre eso. Pero el tamaño puede ser un mecanismo, un causal por el cual no se puedan eliminar. Generalmente los de pequeño tamaño y los de tamaño intermedio son más difíciles de eliminar porque pueden quedar incrustados en las membranas basales. Segundo, los que tienen un exceso de antígeno, muchas veces puede pasar que el estímulo inmunogénico genere una enorme cantidad de antígeno y se formen complejos inmunes que tienen mucha más cantidad de antígeno que de anticuerpos. Con lo cual cambia su tamaño, cambia la carga y la valencia de ese antígeno y cambia la forma de la eliminación. Y por supuesto tienen que ver fundamentalmente los factores vasculares. Y esto es algo que es muy interesante de destacar, algo muy importante. En esto que dice de los factores vasculares regionales y de la forma de eliminación. Si ustedes habrán estudiado ya hipersensibilidad de tipo 2, ustedes habrán dado cuenta que en hipersensibilidad de tipo 2 también hay unión de antígeno-anticuerpo. Y hay tanto lo que causa hipersensibilidad de tipo 2 como hipersensibilidad de tipo 3 son IgG como IgM. Acá no hay IgE como en la tipo 1. Acá hay IgG o IgM. Entonces, ¿qué diferencia entre uno y otro? Entre hipersensibilidad de tipo 2 e hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, el nombre te lo indica, que en la hipersensibilidad de tipo 3 el complejo inmune circula. En la hipersensibilidad de tipo 2, el complejo inmune está fijo. Con lo cual, si está fijo en un lugar, el proceso inflamatorio y la patología se va a producir en el lugar en donde se depositó el anticuerpo. Que circule no es un dato menor, es un dato importantísimo, porque significa que si a mí el antígeno se me está formando, ponele, en la piel, no me va a generar específicamente una enfermedad pura y exclusivamente en la piel, porque como el complejo inmune circula, se va a depositar en cualquier lado. Y fundamentalmente, ¿en dónde se va a depositar? En donde haya factores vasculares regionales que predispongan a ese depósito. Fundamentalmente, ¿en dónde? En la piel. Y en las articulaciones, en el riñón y en las articulaciones, que son los lugares en donde los flujos vasculares permiten justamente que los complejos inmunes se depositen en ese lugar. Muchas enfermedades por hipersensibilidad de tipo 3, por lo tanto, van a tener manifestaciones cutáneas, articulares y renales. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son esos factores vasculares que vos decís que son los que son a que el inmunocomplejo se deposite en estos sectores? O sea, ¿a qué hace referencia con esos factores vasculares? A la permeabilidad vascular. Los lechos de la piel, y fundamentalmente los de riñón y los de las articulaciones, como precisamente tanto a nivel de articulación como a nivel renal, se produce intercambio de fluidos, ya sea para generar orina o ya sea para generar líquido sinovial, la microvasculatura articular y renal tiene poros de salida. Las uniones interendoteliales están mucho más separadas, con lo cual se facilita la salida del complejo inmune hacia afuera del vaso. Genial, gracias. Perfecto. Claro, decía ahí que es donde, por ejemplo, se produce la orina a nivel riñón por a través de los glomérulos, donde hay siempre una diferencia de presiones. Exactamente, exactamente. Es lo que va a permitir justamente, ese es otro factor más que va a permitir que se depositen. No solamente de que la salida del vaso esté permitida, sino que además para que algo pueda salir de un vaso y para estar en otro lugar es porque tiene que haber sí o sí una diferencia de presión.
Si no, por más agujero que haya, una sustancia no va a salir de dentro del vaso. Eso clarísimo está. Genial. Bien, ¿otra pregunta? Bien, entonces, si ustedes ya han leído más o menos el tema, me pueden contar cómo es la patogenia de la enfermedad por inmunocomplejo circulante, que está dividida en 3 fases. ¿Que esas fases cuáles son? La formación de inmunocomplejos es la primera. Bien, bien, esa es la primera. Después el depósito y después la inflamación a causa de ese depósito o la lesión. Perfecto. Exactamente. Una es la formación, después está el depósito y después está la inflamación mediada por el anticuerpo depositado. La formación del inmunocomplejo, como dijimos, circula por sangre y sufre toda una serie de eventos que finaliza con... el antígeno circula por sangre. Para que se forme un anticuerpo contra ese antígeno, se monta una respuesta inmunitaria, que eso es lo que ustedes ya saben. El antígeno reconoce el antígeno en cuestión y se adhiere a él por medio de su región hipervariable, y los anticuerpos son de tipo IgM o IgG. Después se produce el depósito, que se depositan en el endotelio vascular, en el subendotelio o adentro de las paredes vasculares. Y los complejos inmunes pueden formarse y quedar fijos en su lugar sin circular, lo que se llama como complejos inmunes in situ. Esto pasa muchísimo con las enfermedades renales. ¿Qué significa esto? Porque a veces esto de complejos in situ puede prestar confusión con hipersensibilidad de tipo 2. ¿Qué significa esto de complejo in situ? Yo les dije que si tengo un antígeno que se genera, por ejemplo, en la piel, y después se forma un complejo inmune que circula y me llega hasta el riñón. ¿Qué pasa si el antígeno está en el riñón? No va a circular a ningún lado, porque ya está en un lugar en donde se fabrica, en donde se deposita y en donde se va a eliminar. Está en el mismo lugar. Entonces, por eso se dice complejo in situ. Se forma en el mismo lugar y se intenta eliminar en el mismo lugar en donde se fabricó. Y después se va a producir una gran reacción inflamatoria, porque que haya, literalmente, esta es la palabra, incrustado, que haya incrustado un complejo inmune en la pared vascular, va a desatar una serie de respuestas inflamatorias que van a estar mediadas por 2 anafilotoxinas fundamentales del sistema inmunitario, que son las proteínas del complemento, C3b y C5b. Que cuando se une la activación de estas 2 moléculas a los complejos inmunitarios, van a permitir aumentar la permeabilidad vascular y atraer más leucocitos y macrófagos. Es un arma de doble filo, porque que haya más permeabilidad vascular va a permitir que se deposite más complejo inmune. Y al mismo tiempo, la gran atracción de leucocitos y macrófagos lo que va a terminar dando es una enorme respuesta inflamatoria que va a terminar causando daño tisular. Y fundamentalmente, el complemento se consume y los niveles sanguíneos disminuyen. Esto también es interesante, porque cuando uno quiere hacer estudios de laboratorio para ver qué tipo de enfermedad está teniendo el paciente, vos podés medir por laboratorio los niveles de complemento. Y si tenés niveles de complemento disminuidos, C3b disminuido, C5b disminuido, podés inferir que la enfermedad que tiene tu paciente puede ser una enfermedad mediada por inmunocomplejo circulante. Profe, Sí, una pregunta. Lo de C3b y C5b, ¿actúan como también las C3a y C5a? O sea, ¿también son anafilotoxinas? O sea, porque yo entendía que era de tipo las A. No sé bien, si... tenés mucha razón. Es C3A y C5A. Error mío. C3A y C5A. Bien, error mío que lo corrijo ya exactísimamente en este momento. C3A y C5A. Excelente, gracias. Mala mía. C3A y C5A. Bien. Los glóbulos blancos intentan digerir los complejos, generando toda una serie de sustancias que van a producir una reacción inflamatoria. Ahora, esa reacción inflamatoria, ¿qué va a atacar? Fundamentalmente la pared del vaso, la membrana basal, el colágeno y la elastina. Y se va a destruir la pared vascular, produciendo un fenómeno de vasculitis. Acá también es algo interesante de rescatar. Son esas palabritas que a ustedes les tiene que quedar. Si hablamos de vasculitis,
y hablamos de inflamación de la pared vascular, es muy probable que un proceso vasculítico siempre esté mediado por un proceso de hipersensibilidad de tipo 3. Porque como los inmunocomplejos circulan, ¿por dónde circulan? Por adentro de los vasos. Entonces, ¿quién es el primero que se va a enfermar? El vaso. El fenómeno anatomopatológico de la hipersensibilidad de tipo 3 es la vasculitis. Si esa vasculitis está en el riñón, generará una enfermedad renal. Si esa vasculitis se produce en la piel, generará una enfermedad cutánea. Si esa vasculitis está en el pulmón, generará una enfermedad inflamatoria pulmonar. Por eso el espectro de localización de las enfermedades mediadas por inmunocomplejo circulante puede ser muy, muy variado, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de lupus. Bien. Entonces, como tenemos acá, vemos este grafiquito que está sacado del Robbins, en el cual los inmunocomplejos circulan, se depositan, activan el complemento y producen todo un fenómeno de agregación plaquetaria, activación de neutrófilos, activación de la cascada de la coagulación, con lo cual no solamente hay destrucción vascular, sino que también va a haber activación de las plaquetas, coágulos, formación de trombos. Y si hay formación de trombos adentro de los vasos, significa que va a haber isquemia. Y ahí está la genis, y ahí está la causa final de por qué la afectación vascular termina produciendo daño tisular. Un grafiquito que muestra más o menos lo mismo, cómo se depositan los complejos inmunes y todo el complejo de enzimas y de inflamación que se va produciendo por esta unión. Lo mismo. Entonces, el fenómeno causado por la hipersensibilidad de tipo 3 debido a inmunocomplejos se llama vasculitis necrotizante. Y la pared necrosada toma un aspecto algodonoso, eosinofílico amorfo, motivo por el cual se denomina a este patrón de lesión necrosis fibrinoide. Si vemos acá, en esta imagen, esto puede ser bastante complicado de interpretar, sobre todo si no ven muy seguido en el microscopio. Pero esto es, no me aparece el cursor, acá, es una pared de un vaso sanguíneo. Yo la voy delimitando con el cursor. Todo este exudado de color rosado, con células inflamatorias metidas en el medio, esa es la necrosis fibrinoide, y esto es lo que queda del endotelio sano, con lo cual esto del centro acá es la luz vascular. Acá tenemos una imagen que es un poquito más clara. Fíjense cómo todo el contorno de la pared vascular está toda tomada por el proceso de necrosis fibrinoide. Toda esta pared, todo esto rosado acá, es necrosis fibrinoide. Esa pared está necrosada. Y acá, como ven, se forma en la luz trombos. Esta luz está sellada por un trombo hemático. Y alrededor de todo esto, la enorme cantidad de linfocitos y plasmocitos que se ven en un cuadro inflamatorio mixto, tanto agudo como crónico. ¿Se entiende la imagen, no? La pueden visualizar. Bueno, entiendo que sí. Uy, qué fea que me quedó esta imagen. Bueno, voy a tratar de buscar otra. Acá vemos lo mismo. Esto es un vaso renal. Acá vemos el contorno de la pared vascular que está totalmente necrosado con un trombo en la luz. Y el vaso de al lado está más o menos corriendo la misma suerte. Y todo lo que hay en el medio entre los dos vasos es una enorme cantidad de infiltrado inflamatorio. En este caso se ven muchos eosinófilos. Pero bueno, no importa si no lo alcanzan a ver a eso. Lo que me importa es que ustedes puedan retener esta imagen de necrosis vascular. Bien. Ahora, ¿qué enfermedades son, al menos en la clínica, porque hay varias, al menos en la clínica más habitual, qué enfermedades clínicas son las que más se caracterizan por tener este proceso inflamatorio mediado por hipersensibilidad de tipo 3? El lupus, eritematoso sistémico, la enfermedad glomerular postestreptocóxica o postinfecciosa, el rechazo de trasplantes, enfermedad del suero, artritis reactiva, poliartritis nodosa. Hay varias patologías. En este seminario vamos a hablar de dos, del lupus
y de la enfermedad glomerular postestreptocócica. Va a haber una clase en la que vamos a hablar de rechazo de trasplantes, y después poliartritis nodosa y otro tipo de artritis reactiva también lo vamos a ver en las UAPs que quedan. Sobre todo poliarteritis nodosa lo vamos a ver como patología en el seminario de enfermedades renales y glomerulares. Así que nos vamos a quedar básicamente con estas dos: el lupus y la enfermedad glomerular. ¿Alguno sabe de qué se trata esta enfermedad? ¿Alguien me puede contar? ¿Leyó? ¿Sabe? ¿La tuvo? Que es bastante frecuente, así que cualquiera de alguno de ustedes puede haberla tenido. A ver, que voy a chumear. Supuestamente aparece post infección respiratoria o faringea, más que nada en niños, y es por el depósito que quedó que se va a hacer del antígeno y el anticuerpo en los glomérulos. Bien, muy bien, excelente. ¿Y saben, o alguien más sabe de cómo se caracteriza? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo te das cuenta que tenés eso? Por la hematuria, me parece, porque se da un síndrome nefrítico, que, bueno, tenés la hematuria, pero no me acuerdo qué más. Matura, Bien, azoemia, oliguria y hipertensión, pero no tenés lo que sería la proteinuria, o en muy bajo grado. bien, exactamente. O sea que síndromes renales ustedes ya saben definir diferencia entre nefrótico y nefrítico. No tanto, capaz. Medio pelo. Claro. Bueno, por ahora me alcanza. Después cuando veamos el resto cuando lleguemos al seminario final, ahí sí voy a necesitar que estén un poquito más filosos con esos conceptos. Pero por ahora me alcanza que sepan diferenciar que un síndrome nefrítico tiene hematuria y el síndrome nefrótico fundamentalmente se caracteriza por una proteinuria muy zarpada. Por un lado, la enfermedad entonces glomerular post-estreptocócica es un cuadro de síndrome nefrítico, muy bien, como dijo la compañera, que va asociado a una infección previa por el estreptococo del grupo, estreptococo B hemolítico del grupo A, o sea, el piógenes. Y la antigenicidad va a depender del tipo de proteína M de superficie. Esto es interesante por el hecho de que no todas las personas que hemos tenido una faringitis por estreptococo, todos vamos a hacer específicamente una respuesta inmunitaria de tipo glomerulonefrítica, sino de que depende de una combinación de factores. El tipo de proteína M que tenga el estrepto en su superficie, la antigenicidad que eso genere y fundamentalmente la capacidad de respuesta del sistema inmune individual de esa persona que está padeciendo la enfermedad. Es una enfermedad esporádica o a veces puede ser endémica y puede aparecer aproximadamente 10 días post-infección de vía aérea superior o 2 a 3 semanas post-infección cutánea. Generalmente, epidemiológicamente, entre los 6 y los 10 años de edad es el cuadro que tiene mayor prevalencia, pero se puede dar a cualquier edad. Y lo más importante es que cuanto más grande te volvés, más secuelas te puede dejar. Normalmente, la enfermedad glomerular pediátrica no deja secuelas, pero si agarra a adultos, puede dejar enfermedad renal crónica. La infección cutánea suele predisponer más frecuentemente, por persistencia más del bacilo en el cuerpo, no por otra cosa. Profe, ¿puede ser que Sí. sea parecido a lo que pasa en la fiebre reumática? ¿Qué pasa en la fiebre reumática? No, no es lo mismo. ¿No? Ah. No, porque yo como que no lo terminé de entender muy bien y como que por ahí se me confunde con lo que pasa en la fiebre reumática, por la reacción cruzada que existe con la proteína también. Ahí está, ahí vos misma me estás diciendo la diferencia. Una cosa es inmunocomplejo circulante. Se forma el complejo inmune, va, circula y se deposita. Y otra cosa es mimetismo molecular, que es reacción cruzada. El mimetismo molecular, ¿qué significa? Que es lo que ocurre en la fiebre reumática. El sistema inmunitario reacciona contra el estreptococo y como hay similitud entre el antígeno del estrepto y estructuras humanas, el sistema inmune no distingue y reacciona contra
o sea, contra el Son muy pedacito de similares. péptido que reacciona, como es similar, reacciona. Contra el espectro. Y si hay, un fragmento polipeptídico que es parecido en el corazón, en las articulaciones y en la piel, jodete, el sistema inmunitario reacciona igual. Al sistema inmune le parece todo lo mismo. Se encuentra con un antígeno que es parecido. Ese antígeno puede ser el estrepto o puede ser tu corazón. Punto. El sistema inmunitario no distingue. Reacciona. Esa es la Profe, diferencia. tengo una duda con respecto al microorganismo, porque es el estreptococo del grupo A, perdón, y ¿por qué ese microorganismo induce tanto en la fiebre reumática un exceso, por ejemplo, de los anticuerpos, y acá induce la síntesis de los inmunocomplejos? Sería, ¿qué es lo que determina que justo sea ese y no otro, por ejemplo? Qué pregunta difícil. ¿Qué es lo que determina? Mira, verdaderamente, primero la predisposición individual, eso ni hablar. Todo eso va a depender específicamente. Fíjate que el sistema inmunitario de cada individuo es totalmente diferente, con lo cual cada individuo tiene una capacidad diferente de reacción porque tiene una capacidad diferente de presentar antígenos. Eso es desde lo humano. Ahora, ¿por qué ese microorganismo? Yo soy sincero, no tengo idea. ¿Por qué reaccionamos al estrepto y no al clostridio? Mira, la verdad, no tengo ni idea. Para más detalles, pregúntele a su microbiólogo amigo. No sé, eso será una buena pregunta para hacérsela, por ejemplo, a Trupia. A ver si nos puede dilucidar un poquito de... Yo te lo puedo contestar desde lo humano, desde nuestro sistema inmunitario. Ahora, desde lo microbiológico, ¿por qué a ese bacilo y no a otro? Y ahí ya me excede la respuesta. No sé esa respuesta. Pero si te enterás, me la contás. Bueno, dale, gracias. Profe, Pipi. ¿y por qué esto que usted dijo que en el niño, cuando remite la enfermedad, no quedan secuelas y en el adulto sí? O sea, ¿por qué se genera eso? En el adulto sí y en el niño no. Eso generalmente va a ir porque en la medida en la que vamos creciendo, vamos acumulando más comorbilidades. Una gran cantidad de gente adulta tiene arteriosclerosis de las arterias renales, hipertensión arterial, se hacen diabéticos, se hacen obesos. Entonces, el cuadro clínico es diferente en un chico sano. Siempre hablando del chico sano, porque si es un chico que también tiene patología, le va a dejar secuela, pero la probabilidad de que genere secuela es más en el adulto. Porque ya uno va, en la medida en que va creciendo en la vida, va sumando comorbilidades. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo esto lo vemos? ¿Cómo esto que yo les estoy contando, como mecanismo, lo podemos ver? Porque en la histología, si agarras un riñón y haces un taquito de parafina para verlo adentro del microscopio, vos vas a ver que hay inflamación de los glomérulos renales con mucha entrada de leucocitos y una proliferación difusa asociada al depósito de inmunocomplejos. Como para hacer un pequeño recuerdo, que lo vamos a ver bastante mejor en el seminario esto después, la estructura glomerular renal está compuesta por el endotelio, ¿no? Por debajo del endotelio, la membrana basal, por debajo de la membrana basal, las células epiteliales viscerales, que son las que tienen los podocitos, que son las que van a formar parte de la membrana de filtración. Todo ese lecho glomerular está sostenido en una especie de esqueleto colágeno, que es el mesangio, que sostiene todo eso. Nosotros lo que vamos a ver entonces es que los complejos inmunitarios se depositan ahí, en la membrana, intentan depositarse ahí, en los espacios que hay entre la célula endotelial y otra. Por ahí se meten y pueden quedar ubicados sobre la cara luminal del endotelio, en el subendotelio, o sea, me desaparece el cursor, está. En el subendotelio, por el otro lado, o pueden quedar incrustados en la membrana basal. Y todo eso va a generar el cuadro que ya les conté. Por supuesto que este grafiquito, pasado a la realidad, es diferente. Esta es una histología real de un riñón. Esto es un glomérulo teñido con paz. Lo que vemos acá es la estructura glomerular, delimitada por la cápsula de Bowman. Estos son los núcleos de las células parietales de la cápsula de Bowman. Y estos son los núcleos de las células epiteliales viscerales, que apuntan hacia afuera, hacia la cápsula de Bowman. Y estos son los núcleos de los endotelios. Los complejos inmunitarios se depositan ahí,
en esos pequeños espaciecitos que quedan, que acá no se alcanzan a ver, la resolución del microscopio no alcanza a ver todo lo demás. Y esto se rodea de, bueno, acá estos son túbulos contorneados distales, esto es un túbulo colector, esto es un proximal, bla, bla, bla. Eso no importa. Ahora, fíjense esta estructura, clarita, la cápsula de Bowman libre, los espacios vasculares libres, las luces abiertas y plenas, y fíjense lo que pasa en una enfermedad glomerular. Esto ya es mucho más difícil de apreciar, los voy a guiar yo. Esto que se ve acá es la cápsula de Bowman. Esto es lo que queda de la estructura glomerular. Y todo lo que está acá adentro es todo el glomérulo relleno de este material eosinofílico, que es la necrosis fibrinoide de toda la estructura glomerular. Fíjense acá que todo el glomérulo fue reemplazado, está sellado el glomérulo por necrosis fibrinoide y células inflamatorias. Ocurre en este glomérulo, ocurre en este glomérulo y ocurre en este glomérulo acá. Y todos los túbulos que están alrededor están todos necrosados. Esto es lo que pasa en un glomérulo. Pero ocurre en todos los glomérulos de los dos riñones. Magnifíquenlo de ese modo. Si están los glomérulos sellados, porque están cerrados, porque hubo necrosis fibrinoide y porque hay trombos glomerulares, significa de que no hay filtración de orina. Si no hay filtración de orina, todo el líquido que tendría que pasar a los glomérulos no pasa al glomérulo. Aumenta el volumen intravascular. Y si aumenta el volumen intravascular, aumenta la presión, por definición. Por eso el síndrome nefrítico es un síndrome inflamatorio con hipertensión arterial. Hipertensión por aumento de volumen. No es una hipertensión causada por déficit cardíaco, sino hipertensión por aumento de volumen. Pero generalmente así todo, algo que parece tan catastrófico, en general tiene buen pronóstico. Y es mucho más grave después de los 60 años. Se presenta con el síndrome nefrítico típico, hematuria macromicroscópica, edema periorbital y de miembros inferiores, y una hipertensión arterial, que a veces puede ser muy grave. Que, por supuesto, como corresponde, si hay aumento del volumen, hay un mayor aumento de la resistencia en la circulación, con lo cual, generalmente, el aumento de la presión es significativo en la diastólica, con presiones diastólicas de más de 120 milímetros de mercurio. Y por supuesto, si no hay filtración, porque los glomérulos están hechos mierda, significa de que va a haber oliguria, pudiéndose establecer una insuficiencia renal. Si hacemos análisis del sedimento urinario, podemos ver cilindros hemáticos y proteinuria. Por supuesto, va a haber alteración de la función renal, con aumento de urea y creatinina. Es un proceso que está mediado por hipersensibilidad de tipo 3, con consumo de complemento, con lo cual en el laboratorio va a haber un descenso transitorio del complemento. Y esto es fundamental, porque si yo quiero saber si el paciente está bien, yo le voy a ir repitiendo cada tanto el C3. Si el C3 está persistentemente bajo, significa de que el proceso sigue siendo activo, se sigue consumiendo complemento. Ahora, si se consume el complemento y después la cifra de complemento vuelve a subir, significa de que el proceso activo ya se dio. Y el descenso del complemento es algo que a vos te sirve como control clínico para ir viendo cómo es la evolución del paciente. Bien. Todo lo que les expliqué recién estaba en este gráfico, por eso lo salté. ¿Alguna pregunta? Vamos con la hora. Excelentemente bien vamos con la hora. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo estoy viendo justo en pantalla a María Pía, a Matías, a Valentina, a Eliana, a Emilia, a María Cielo. Hola María Cielo, ¿cómo estás? A Josefina, a Narela, a Ignacio David, a María del Rocío, y a toda la gente que hay, a Manuel, a Juan Manuel Farneda, todo el mundo está. Profe, Sí, Pi.
Una pregunta. Yo me acuerdo Sí. que cuando leí Impetio, decía que también se daba esa formación de la proteína M y se daba una Sí. glomerulonefritis. Esto sería diferente porque es como que te atacás a vos mismo, digamos, por así decirlo, a diferencia de la glomerulonefritis acá, que haces los depósitos. Sí, lo que pasa es que esto de usar el término de atacarse a vos mismo, cualquiera te puede entender que es autoinmunidad. Y la Claro. enfermedad glomerular no es autoinmunitaria, es una enfermedad por depósito de inmunocomplejo. ¿Y cuál sería la diferencia con el impétigo que forma glomerulonefritis? Y Por porque en también por realidad Diógenes. porque en el impético ahí vos tenés el mismo proceso, pero con depósito en piel, Ah, con forma de costra y con forma de toda la cuestión. Pero no claro. es autoinmunitario, para Ah, nada. bueno. Gracias. Que no quede ese concepto, porque no. Porque ahí de última, el antígeno al que vos estás atacando sigue siendo el antígeno del estrepto. No son antígenos Ah, propios. Así que no hay autoataque en este caso. claro. Profe, yo Gracias. tenía una duda con respecto a la proliferación de las células mesangiales que mencionan Sí. la glomerulonefritis. ¿Por qué Sí. se da esa proliferación? ¡Ay, muy bien! Lo vamos a ver mejor en el seminario de glomerulopatías. Pero te tiro Ok. una data. Las células renales, todas, casi todas, tienen capacidad de proliferación. El riñón es real cahuete. Es real cahuete en el sentido de que vos lo soplás y prolifera. Automáticamente hay inflamación mesangial, inflamación endotelial o inflamación de la cápsula de Bowman. La forma de respuesta a la lesión es proliferar. Es así, es alcahuete. Vos lo tocás, pum, prolifera. Así. No pasa lo mismo con las células epiteliales viscerales. Y eso tiene una trascendencia clínica fundamental que lo vamos a ver mucho mejor en el seminario de enfermedad glomerular. Ahora, si no, nos vamos a colgar mucho. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta más. Con respecto a que, o sea, cuando se necrosa todo, se pierde todo, por eso es que hay hematuria, se pierden cilindros. La Sí. proteinuria baja, ¿se debe a que es básicamente como hay, o sea, se rompe todo por toda esa necrosis, las proteínas no pueden salir a través del capilar? Porque Monty nos había explicado básicamente como que o sea, como hay tantas cosas que quieren liberarse, no se pueden liberar las proteínas. ¿O por qué? Bien. Porque no me terminó de cerrar la idea porque hay proteinuria no tan excesiva. Bien, ¿cómo lo quiero a Monty? Lo adoro. Mm, Es más friki que yo, Monty. Imagínense lo que somos Duerme con el coso al lado. Nos ¿Eh? mata con el Robbins, así Duerme que... con el Robin al lado, Monty. Sí. Igual Monty él te ama también, es, profe. es el friki de mi corazón. Yo no sé por qué es psiquiatra ese chico, pero bueno, en fin. La cosa es que tiene razón en lo que dice Diego. Porque cuando vos tenés todo el riñón destruido, empieza a haber todo un colapso estructural, con lo cual tanto las proteínas como la sangre van a intentar filtrar por lo que queda de parénquima renal remanente. Por eso, y aparte, como los capilares están sellados, tampoco pueden meterse muchas proteínas al glomérulo porque los capilares están trombosados. Entonces las proteínas que vos vas perdiendo son proteínas que quedaron adentro del riñón porque después ya la circulación está comprometida porque están todos los capilares glomerulares, están todos trombosados. Distinto es que haya permiso para que específicamente pasen las proteínas. Acá es proteína que entra en el glomérulo, proteína que se filtra y que se va por la orina. Esa es la diferencia fundamental entre nefrítico y nefrótico. En el nefrótico hay permiso para que específicamente pasen las proteínas. En el nefrítico, las proteínas se pierden por defecto. Se pierden porque se cayó el sistema, vendría a ser. Se pierden porque se cayó la estructura glomerular y empiezan a caer las proteínas que quedaron junto con la sangre. Pero la cantidad no es tan grande, porque no hay permiso para que pasen. ¿Se entiende más o menos la diferencia, no? Claro. Como que Sí, el básicamente nefrítico... por eso también es la manifestación de la oliguria, ¿no? Porque es como que además de que no van a pasar las proteínas, no pasa nada, básicamente. No pasa nada. No sale nada tampoco. Si no pasan proteína es porque no pasa plasma. Y si no pasa plasma no se Claro. forma orina. Por eso hay oliguria. Claro, y aparte Bueno. está todo engrosado por el depósito de inmunocomplejos, o sea, como que va a ser muy a nivel capilar.
Va a ser muy Sí, difícil. depende el tipo también de enfermedad. No hablaría tanto de engrosamiento, porque eso también depende del tipo de patología. Quédate con el concepto de que el sellado del capilar es pura y exclusivamente por la inflamación. El síndrome nefrítico es siempre inflamatorio. Genial. La nefrosis, el síndrome nefrótico, es proteinúrico sin inflamación. La nefritis es siempre inflamatoria. Claro. Siempre inflamatoria. Gracias. Eso es una diferencia de... Todo eso lo vamos a ver mucho mejor en el seminario de enfermedad glomerular que vamos a ver al final del año, y como para ir cerrando esos conceptos, pero que te quede por ahora ese concepto. La nefrosis es proteinúrica, la nefritis es siempre inflamatoria. Y el sellado del vaso, y la obstrucción del vaso, y la obstrucción capilar, es por la inflamación. Y por la activación de cascada de complemento, y por la activación de las plaquetas, y formación de trombos luminares. Gracias. ¿Listo? Bien. Pasamos a lupus. ¿Quién me cuenta qué es lupus? Si alguna vez vieron Doctor House, vieron que para Doctor House todo es lupus. Y con muy buen criterio todo es lupus. Cuando hay más de 4 criterios diagnósticos de lupus. Nada, mentira. Es una enfermedad autoinmunitaria que va a terminar por afectar a todo el organismo. Bien. Ataca a los anticuerpos antinucleares, serían los anticuerpos antinucleares atacan a antígenos que están presentes en el núcleo. Entonces las células se tienen que romper para poder atacarla. Por eso, por ejemplo, las zonas de fotosensibilidad, como por ejemplo la cara, con los rayos ultravioletas se rompen y ahí los anticuerpos pueden atacar. Sería, claro, los antígenos de adentro se salen para afuera, por decirlo así, en zonas de alto recambio, como puede ser la piel también. Bien. Antes se decía que era una colangenopatía porque afecta, o sea, ataca básicamente a a los antígenos nucleares junto con las histonas y las proteínas, más que nada, que se encuentran a nivel del tejido conectivo. Entonces, por Bien. eso son todas las manifestaciones. Bien. Perfecto. ¿Qué más? Si me la tienen que definir, ¿qué me dirían? ¿El lupus es? Porque así arranca un examen, por ejemplo. Bueno, a ver, Pero defíneme esta el sí, lupus. esta sí entra en la clasificación de enfermedad autoinmunitaria, para empezar. Sí, sí, claramente, sí. También Eso tiene sí, depósitos inmunocomplejos, pero sí clasifica dentro de las inmunitarias. exactamente. Bien. Claro, se dice que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por eso, por un gran número de anticuerpos y porque hay inmunocomplejos que se depositan y que además dañan a varias células y tejidos, digamos. Perfecto. Bueno, así como me lo están diciendo, me lo tienen que responder en el examen. Porque siempre pasan los exámenes que yo pregunto, ¿qué es lupus? Y me dicen, bueno, es una enfermedad que tiene fotosensibilidad en la cara, que tiene eritema de glándula adiposa. No, yo no te pregunté la clínica, yo te pregunté, ¿qué es el lupus? Bueno, Monty nos preguntó también la etiología de la palabra lupus, que es lobo, similar a las lesiones de los lobos, que en ese tiempo... Si me pongo muy en puto, te pregunto qué es lupus también, o sea, directamente la etiología de la palabra. Por las Pero mordeduras. no me pasa tanto. No soy tan forro de exámenes como para preguntarte eso. Me conformo solamente con que me digan qué es lupus eritematoso sistémico, y cuando yo pregunto qué es, me digan qué es. Y es tal cual como lo dijeron recién, y como está escrito aquí. El lupus es una enfermedad reumatológica, sistémica, autoinmunitaria, cuyo mecanismo fisiopatológico es la hipersensibilidad de tipo 3. Si me lo definen así, yo feliz, contento, ya está, 10 te pongo. No, tampoco soy tan generoso, pero bueno, ya arrancaríamos muy bien el examen si me contestan de ese modo. Es una enfermedad autoinmunitaria, con predominio en mujeres jóvenes. Ahora, si me preguntan por qué las mujeres, no tengo ni idea. Pero como casi todas las enfermedades inmunitarias, casi todas, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, Sjögren, todas las enfermedades reumatológicas son prácticamente de la mujer. Hay teorías, por supuesto, pero ninguna está todavía certera como para decir esta es la causa. Puede afectar virtualmente cualquier órgano o cualquier sistema,
y las manifestaciones clínicas son muy variadas. Por eso siempre, como parte del diagnóstico diferencial de muchas enfermedades, el lupus siempre tiene que estar, porque tiene miles de manifestaciones clínicas diferentes. Y encima es una enfermedad que es bastante engañosa, porque tiene brotes y remisiones. Normalmente el paciente no está siempre enfermo, sino que tiene un brote, remite, y puede volver a ocurrir en un órgano diferente, con lo cual a veces ni el paciente, por supuesto el paciente no, pero ni el médico tampoco, relaciona que el episodio previo que tuviste hace un año o hace 2 años, tiene relación con lo que vos estás teniendo ahora. Por eso a veces, si la manifestación clínica no es muy obvia, a veces el lupus puede pasar de alto porque no lo pensás. Puede comenzar de forma aguda o crónica. Normalmente empieza ya con una forma aguda y después se establece la cronicidad. Y es la vedette, es el prototipo de la enfermedad causada por hipersensibilidad de tipo 3, ya que patogénicamente se producen autoanticuerpos contra una enorme cantidad de antígenos. No es un solo antígeno, se forman autoanticuerpos contra una enorme cantidad de antígenos que siguen el proceso fisiopatogénico de la hipersensibilidad de tipo 3. Sin embargo, es una enfermedad bastante heterogénea, con lo cual ciertos procesos vinculados al lupus o ciertas características clínicas del lupus podrían relacionarse con hipersensibilidad de tipo 2. Por ejemplo, la anemia hemolítica del lupus es un mecanismo que está mediado por hipersensibilidad de tipo 2. Y bueno, el defecto fundamental de esta enfermedad es la pérdida de la tolerancia inmunológica. Hay una teoría que propone, teoría como todo, a veces es medio difícil de demostrar estas cosas, pero es una teoría que lo que te postula es de que hay una disfunción, o más que una disfunción, una incoordinación entre la respuesta inmunitaria T y D, con una predisposición a los fenómenos de apoptosis, pero que esas células, esos restos nucleares muertos, no puedan ser eliminados con eficacia. Entonces, esta sería como la génesis de esta enfermedad, con lo cual es interesante, ¿no? Porque recién decían de que en los lugares en donde hay mucho recambio, o en las células de la piel, que se mueren por la luz ultravioleta, ¿de qué modo se mueren? Se mueren por apoptosis. Y esos restos apoptóticos no pueden ser eliminados y pueden pasar a la circulación. Y esos restos apoptóticos serán antigénicos para el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario reconoce esos cuerpos apoptóticos como extraños y se monta una respuesta inmunitaria contra esos restos apoptóticos que tienen una enorme cantidad de proteínas. Porque un resto apoptótico no está conformado por una proteína. Un cuerpo apoptótico tiene 50.000 millones de pelotudeces adentro y el sistema inmunitario puede reaccionar contra todo. Contra un antígeno, o contra varios, o contra todos. Por supuesto de que como todo, para todo este tipo de enfermedades, acá la importancia es la capacidad de respuesta individual. Cada individuo tiene una forma distinta de reaccionar al mismo antígeno. Y eso viene programado genéticamente. Como yo les contaba, acá en este pequeño grafiquito, el tema de un poquito cómo es la respuesta inflamatoria o el mecanismo fisiopatológico que genera este tipo de respuesta. Ahora, hablamos de autoanticuerpos. Y acá es algo que también es muy interesante, porque la fisiopatología de esta enfermedad también explica por qué es tan heterogénea y por qué se puede dar en todo el cuerpo. Fíjense que hay una gran cantidad de autoanticuerpos contra componentes nucleares, citoplasmáticos y de superficie. Algunos anticuerpos pueden ser órganos específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de autoanticuerpos contra la mielina, es algo muy órgano específico. Y va a ser un paciente con lupus que va a tener neuritis o cerebritis o alguna manifestación de ese tipo. Es bien órgano específico. Pero la gran mayoría de los autoanticuerpos son no órgano específicos.
que son justamente los anticuerpos antinúcleo. Entonces, tenemos dentro de los anticuerpos antinúcleos o no órgano específicos, tenemos los famosos antinucleares, que los pueden ver con dos siglas, como ANA, anticuerpos antinucleares, o como factor antinúcleo, FAN. Ahora, el cuerpo, el sistema inmunitario, ¿contra qué puede reaccionar inmunológicamente? Contra el ADN, contra las histonas, contra las proteínas asociadas a los ácidos ribonucleicos, contra proteínas del nucleolo, contra proteínas del centrómero. Si ustedes se acuerdan de los mecanismos de la apoptosis es un cuerpo celular compactado y que adentro de ese cuerpo celular están todas esas células. Están todas esas proteínas. El sistema inmunitario puede reaccionar contra todo. Los anticuerpos más específicos, más órgano-específicos, son los antilóbulos rojos, antileucocitos, antiplaquetas, los anticoagulantes lúpicos y los antineuronales. Ahora, esto es, piénsenlo de este modo. Si mi sistema inmunitario reacciona contra mi propio ADN, de doble cadena, contra mis propias histonas, contra mis nucleolos, contra mi centrómero, ¿en cuántas células del cuerpo existe ADN? En todas. En todas. Hay ADN en la piel, ADN en la cabeza, ADN en el cerebro, ADN en el corazón, ADN en el riñón, ADN en el culo. En todos lados hay ADN. Con lo cual, si se monta una respuesta inmunitaria contra el ADN, y como hay ADN en todos los tejidos, las manifestaciones clínicas van a ser en todos los tejidos. Por eso el lupus tiene síntomas constitucionales, síntomas de aparato locomotor, manifestaciones cutáneas, hematológicas, en las serosas, en los pulmones, cardiovascular, renal, sistema nervioso, y con una plétora de hallazgos en el laboratorio. Por eso, ¿te duele la rodilla? ¿Puede ser lupus? Y sí. ¿Se te cae el pelo? ¿Puede ser lupus? Y sí. ¿Tenés insuficiencia renal? ¿Puede ser lupus? Y sí. Por supuesto que el ojo clínico y las características clínicas del lupus son diferentes de otras manifestaciones clínicas, por eso siempre hay que estar muy atento a que ciertos síntomas pueden corresponder con enfermedad lúpica. Mujer, joven, de 25, 30 años, con dolores articulares, se le caen las uñas y se pone la piel colorada de la cara, y bueno, sí, tiene casi todas las fichas compradas para que sea lupus. Las características clínicas más sobresalientes del lupus: la artritis no erosiva no deformante, eritema en alas de mariposa, la fotosensibilidad, que eso también tiene es algo que es sumamente característico. ¿Cuál es el órgano más expuesto al ambiente? La piel. Y si yo me pongo el 2 de enero a las 2 de la tarde a tomar sol, los rayos ultravioleta, ¿sabés cómo me destrozan la epidermis? Hay un festín de apoptosis en esa piel, con lo cual la fotosensibilidad estimula. O sea, la fotosensibilidad y la exposición a radiaciones ultravioletas estimula que se genere mucha apoptosis, con lo cual muchas veces las manifestaciones clínicas del lupus empiezan después de una exposición solar. Hay otras formas más acotadas de lupus, el lupus discoide, o manifestaciones específicamente cutáneas, pero no manifestaciones sistémicas, y ahí nos tendríamos que meter en las subdivisiones del lupus. No importa eso ahora. Puede haber úlceras orales, tanto de paladar como de mucosa nasal, y el clásico eritema en alas de mariposa. Ustedes me preguntarán, ¿por qué eritema en alas de mariposa? ¿Por qué el eritema está en la nariz y en los pómulos, y no acá, en el surco nasolabial? ¿Por qué? Porque la nariz genera sombra sobre lo que fuese el surco nasolabial y la parte de los costados. Exactamente. Porque esa es la parte que está expuesta al sol. La parte de abajo del mentón le hace sombra a la boca, el surco nasogeniano y los labios están protegidos por la nariz. Ahí no da el sol. En donde da el sol
¡pum!, cagaste. La zona más expuesta es la cara. Obviamente, ahora en pandemia, que vamos con la cara tapada, tal vez estemos evitando muchos eritemas en área de mariposa, porque la parte que más expuesta está cuando uno camina por la calle es la cara. Ahora en pandemia no, pero bueno, ese es otro tema. Y la enfermedad renal. La enfermedad renal configura un espectro clínico aparte dentro del lupus. La enfermedad renal puede ser marcadora pronóstica. No es lo mismo un paciente con lupus con enfermedad renal que una paciente lúpica sin enfermedad renal. La enfermedad renal marca un pronóstico y le da una categoría a la enfermedad. ¿Qué forma de enfermedad renal puede tener el lupus? Cualquiera. El lupus puede tener proteinuria, se puede presentar con síndrome nefrótico, con síndrome nefrítico, puede haber afectación mesangial, puede haber afectación proliferativa focal o difusa, que la proliferativa difusa es la forma más grave, que debe ser, es una urgencia y debe ser atacada y revertida sí o sí con corticoides y inmunomoduladores, porque si no el paciente hace insuficiencia renal aguda y se muere. La forma más común es la forma membranosa, que puede ser llevada en el tiempo, y después puede producirse una enfermedad esclerosante con los años sobre todo, y el paciente con lupus puede empezar a tener manifestaciones de enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica. Puede haber afectación de las serosas, pleuritis y pericarditis, con todos los síntomas asociados a eso. Puede haber edema de pulmón, neumonitis lúpica, infarto, hemorragia de pulmón, que esta es una verdadera urgencia. La hemorragia de pulmón de causa lúpica debe revertirse lo más rápido que se pueda. Manifestaciones neurológicas, cerebritis lúpica, cuadros de psicosis, delirio, alucinaciones, agresividad, hasta puede dar cuadros psiquiátricos, puede dar convulsiones, puede haber mononeuropatías, puede causar una ACV, puede haber viritis transversa. Fíjense el espectro de sintomatología que tiene el lupus. Por eso la conocida frase de que todo puede ser lupus. Profe, ¿y muere primero una persona con lupus por una enfermedad renal? ¿O por qué ¿Cómo? muere una persona, por ejemplo, con lupus? Sí. De vuelta O sea, porque no te escuché. ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la que muere una persona con lupus? ¿Por una enfermedad renal? O sea, ¿por qué termina muriendo, básicamente? Porque tiene millones de manifestaciones. Y en realidad, vamos por partes. Primero, gracias a Dios, generalmente ahora se muere menos gente de eso. Porque Claro, una enfermedad que es una enfermedad de que se puede inmunocontrolar. Tranquilamente se puede llevar adelante. Hay formas más agresivas, otras menos agresivas. Lupus en hombres mayores es muy agresiva. Muy agresiva. Y las causas de muerte más frecuentes es la hemorragia pulmonar o la enfermedad glomerular proliferativa difusa, que hace que el paciente entre en insuficiencia renal aguda y el paciente se muera de eso. Pero fíjate, la cantidad de manifestaciones que tenés, que vos por ejemplo tengas una ACV por lupus, o que con los años hagas una cerebritis lúpica o convulsiones de causa lúpica. Estas manifestaciones suelen verse mucho menos porque una vez hecho el diagnóstico de lupus se empieza a controlar y estas manifestaciones organoespecíficas generalmente no se van. Se van o no aparecen nunca, pero sí pueden ser el modo de comienzo de la enfermedad. Gracias, sí. Bien. Normalmente el médico anatomopatólogo no tiene mucho resorte en la enfermedad lúpica. Nosotros mucho biopsias por lupus no hacemos, salvo que a veces te pueden mandar alguna biopsia de piel, en la cual se pueda sospechar lupus cutáneo, y hay manifestaciones de lupus en la biopsia de piel. A veces cuando hay hemorragias alveolares, fundamentalmente es interesante poder descartar la causa de la hemorragia alveolar, y a veces podemos encontrar los hidrófagos, podemos hacer el diagnóstico de hemorragia alveolar, y históricamente, y esto es un hallazgo, podemos encontrar estas células que se llaman las células LE. Las células LE son histiocitos que lo que han hecho es fagocitar restos de materiales de otras células.
Esto no es ni diagnóstico, ni pronóstico, ni predictivo, y básicamente no sirve para absolutamente nada. Ninguno hace un diagnóstico de lupus observando esto. Es simplemente, les cuento un detalle de lo que a veces nos podemos encontrar los anatomopatólogos, generalmente en un lavado bronquial o en ese tipo de estudios. Bien. Entonces, con todos los síntomas que tenemos en lupus, podemos estratificar al paciente al menos en 3. El paciente leve, el que tiene un malestar general, fiebre, artralgia, rash o serositis leves. Las formas severas, que son todas las itis, la serositis, las pleuritis, neumonitis, carditis, endocarditis, vasculitis, nefritis, cerebritis. Y después, formas leves o severas con o sin enfermedad renal. Que la enfermedad renal puede ser leve, insidiosa, puede acompañar un cuadro leve o severo. Como les dije, la enfermedad renal estratifica al paciente con lupus desde otro lugar. Y creo que, ya estamos por terminar. De todos los síntomas que tiene el lupus, la Asociación Americana de Reumatología estableció una serie de criterios que son diagnósticos de lupus. Si vos reunís 4 de esos 11 criterios, al menos podemos decir que clínicamente reunís todas las fichitas para tener un lupus eritematoso sistémico. Esos 11 criterios son los que están enumerados acá. Exantema, lupus, fotosensibilidad, úlceras orales, serositis, artritis, afectación renal, trastornos neurológicos, trastornos hematológicos, anticuerpos ANA positivos y anticuerpos anti-ADN de doble cadena. DS significa double strand, doble cadena, anticuerpos anti-doble cadena o los SM positivos o antifosfolipídicos positivos. Y creo que nada más. Creo que eso es todo. Ya estamos por hoy. Profe, yo le quería hacer una consulta. ¿Qué es lo que determina que el lupus tenga un brote y una remisión? ¿Que vos disminuís la producción de los autoanticuerpos por algún factor o porque se está gestando, por así decirlo, la próxima manifestación que uno va a tener? No, es tal cual como vos decís, porque vos no estás todo el tiempo generando autoanticuerpos. ¿Y de qué depende eso? Imposible de decir. Puede depender desde tu exposición al sol, hasta como puede depender de lo que comiste, o hasta puede depender de qué fármaco incorporaste que antes no incorporabas, del estado de estrés, del estado nutricional. O sea, cualquier cosa te puede sacar del estado de remisión, en definitiva. Exactamente. Si vos, por ejemplo, tenés un tumor, ¿no? Por ejemplo, tenés un cáncer, y empezás a hacer quimioterapia. La quimioterapia te mata por apoptosis 50.000 células tumorales. Bueno, un cuadro de quimioterapia o un tipo de terapia de ese tipo puede ser también la puerta de entrada para que empiece un brote lúpico de vuelta. Es sumamente heterogéneo y sumamente complejo. De hecho, no está definido al 100% cómo prevenirlo. Y ante esto, o sea, uno tiene como un periodo más o menos en el que se va manejando la remisión, que dure cierto tiempo, o uno puede estar años en remisión. Años en remisión. Te dolió un mes la rodilla, se te fue, no tenés ni idea por qué, se te fue. Se te fue, y a los 3 años hiciste tu rash molar. ¿Por qué se dio así? Se dio así. Un día clavaste fiebre y artralgias, pensabas que era una gripe, y 6 meses después hiciste la enfermedad renal con eritema cutáneo y fotosensibilidad. ¿Por qué se dio así? Porque se dio así. Imposible de definir e imposible de prevenir. Por eso, lo único que con lo que contamos los seres humanos hasta ahora para prevenir la remisión del lupus es el tratamiento con corticoides. Vos al tratamiento con corticoides, y en algunos casos más severos con inmunomoduladores, vos al tener el sistema inmunitario mansito, disminuís la posibilidad de generar nuevas remisiones. Es Pero lo único con lo que contamos. ahí pueden tener síndrome de Cushing, ¿o no? Por supuesto, de que la terapia corticoide tiene que ser específicamente para ciertos eventos y para ciertos pacientes. El paciente no puede estar toda la vida tomando corticoides, todos los días, porque le va a traer otros problemas. Entonces se va manejando con distintos tipos de medicaciones que pueden ser corticoides o inmunomoduladores.
Y hay pacientes Profe. que no toman nada. Hay pacientes que tienen el diagnóstico, hicieron la crisis, hicieron el problema, hicieron la enfermedad renal en su momento, hicieron la enfermedad articular en su momento, y después nunca les pasó más nada. Eso también pasa. Es rarísimo. Una consulta. Es una enfermedad sumamente compleja. Profe, te consulto. A partir de esto que vos nos recalcás todo el tiempo, que tiene mucho que ver la individualidad del sistema inmune de cada uno, en el libro mencionaba que tiene un cierto peso genético esta enfermedad, pero entonces no debe ser muy importante, ¿o sí? No, sí, es todo importante. Es todo importante porque justamente tu genética te programa tu capacidad para responder contra ciertos antígenos. Claro, pero aún así va a ser un poco diferente de la de mis papás, por ejemplo. ¿Cómo que la de qué? Por ejemplo, si uno de mis papás tuviera lupus, yo Sí. tendría más chance de tener lupus, pero aún así mi sistema inmune sería algo distinto al de ellos, entonces capaz que no. Exactamente, totalmente, totalmente. De Totalmente. Gracias. Por supuesto que puede haber una predisposición, pero el lupus no tiene una connotación hereditaria monogénica como para pensar que si mi papá la tiene, yo también lo voy a tener. Claro, esa era mi pregunta. Es poligénico, multifactorial y ambiental. Porque por más de que vos tengas todo el suelo genético para tener lupus, si no tenés el ambiente, tampoco vas a generar lupus. Bueno, sería como más complicado vivir en un lugar donde no te dé el sol, por ejemplo. No sé, salvo que vivas los 6 meses de invierno en la Antártida, y bueno, fotosensibilidad no creo que tengas. Ahí el ambiente no te favorece para tener lupus. Y tal vez tenés todo el resorte genético para poder manifestarlo. Claro, genial, gracias. Todas estas enfermedades reumatológicas, hay mucha teoría en cuanto a la fisiopatología, la génesis, los genes que intervienen, que pin, que pam, bla, bla, bla. Pero lo que podemos hacer en medicina actual es corticoides e inmunomoduladores. Punto. No tenemos más nada. Entre otras terapias, por supuesto, ahora hay anticuerpos monoclonales, anti-interleuquina 2, monoclonales, anti-interleuquina 6, tenemos un montón de cosas, pero seguimos atacando lo mismo, la inflamación, no la génesis. Seguimos contando con medios para atacar solamente la inflamación, nada más. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar si estas mujeres con lupus se pueden presentar también con infertilidad, por ejemplo. No necesariamente con esos criterios, sino a una consulta ginecológica porque no pueden quedar embarazadas. Mira, ahí, bueno, eso es una muy buena pregunta, y ahí tenés también esta cuestión. El lupus suele ir acompañado, no siempre, suele ir acompañado de una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico. Generalmente, muchas mujeres lúpicas pueden tener antifosfolipídico, pero casi todas las que tienen antifosfolipídico, pero muchas que tienen antifosfolipídico sí tienen lupus. Se tiene que buscar. ¿Qué significa el síndrome antifosfolipídico? Es que una el lupus enfermedad... está dentro del secundario del síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo? La clasificación de síndrome antifosfolipídico pertenece a la clasificación secundaria que se le llama LES. Claro, como secundaria LES, pero vos tenés formas primarias de antifosfolipídico. Claro. Y dentro de las primarias tenés también la leve, moderada y la catastrófica. Tenés formas diferentes de SAF, sería de antifosfolipídico. Claro. Tenés formas diferentes de SAF. El SAF generalmente genera anticuerpos que van a producir la trombosis adentro de los vasos. ¿En dónde se manifiesta normalmente el SAF? En el embarazo. Cuando la mujer queda embarazada, se estimula por un mecanismo que desconozco, pero se estimula la trombosis de vasos arteriales. Tanto en embarazos tempranos como en embarazos moderados o hasta inclusive tardíos. Entonces, una característica clínica tanto de la mujer lúpica o como de la mujer lúpica con SAF es que empiezan a tener abortos a repetición. Queda embarazada, lo pierde. Queda embarazada, lo pierde. Queda embarazada por tercera vez, lo vuelve a perder. Los abortos a repetición son un criterio clínico, casi te diría
patognomónico y característico del SAF. Mujer con aborto recurrente es mujer que se la tiene que investigar para lupus y para SAF. Gracias, profe. Y además, de eso sí yo he tenido un montón de casos de mujeres con abortos a repetición y mandan anatomía patológica a la placenta. Y sí, en la placenta se ven los vasos del cordón umbilical, los vasos coriales y los vasos de los troncos de vellosidades primarias, todos con trombosis adentro y todo necrosis del parénquima. Tiene una manifestación placentaria muy característica del SAF, que el patólogo lo puede ver, lo ve, y de hecho puede hacer el diagnóstico. Trombosis, bla, 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 hallazgos sugerentes de síndrome tifofosfolipídico. Sí, eso. Más allá que después el diagnóstico se termina haciendo por el laboratorio, por la búsqueda específica de los anticuerpos. O sea, profe, que siempre que estos anticuerpos reaccionen contra, por ejemplo, la beta-2-glucoproteína del SAF, que va a estar unida en la membrana a los fosfolípidos, siempre se va a presentar eso, que No. se dé porque No. como atacaría esa glucoproteína en cierta medida. No, vos solamente hacés el diagnóstico de la enfermedad si haces la clínica. Vos podés tener los anticuerpos, pero de ahí a que das clínica, ya es otro tema. Claro, no es que siempre se va a dar No. el SAF cuando vos tenés el ES. Ok, genial. No. De hecho, muchos pacientes hacen el anticoagulante lúpico positivo porque a veces fíjense que uno de los criterios diagnósticos de lupus es que vos te hagas un test de BDRL, que es para sífilis, y que te dé positivo. Justamente, el test de BDRL busca anticoagulantes lúpicos que son muy parecidos a lo que se busca en el testeo de sífilis. Entonces la BDRL te va a dar positiva, un quilombo con tu pareja se arma si te agarra que tenés sífilis, pero bueno, sacando eso, no tenés sífilis, las posibilidades son, o me peleo con mi pareja o tengo lupus, una de dos, ¿viste? Si te da el BDRL positivo, y entonces ninguna de las dos está buena, ninguna de las dos opciones. Pero bueno, si no tenés sífilis, es probable de que si tenés un BDRL positivo, sea porque tenés lupus. Y tal vez la paciente no tiene ninguna manifestación de síndrome tifofosfolipídico, pero tiene el anticoagulante. Siempre el paciente con lupus es un paciente que se controla, se sigue, se trata, y si el paciente, y si vos como reumatólogo o como médico, al paciente con lupus vos lo tenés que decir, mirá, vos te tirás un pedo y te duele diferente, consultá. Porque puede ser parte de tu lupus. Siempre hay que tener mucho cuidado con el paciente lúpico para que no haga ningún tipo de brote, y fundamentalmente estar muy prevenido de las manifestaciones más catastróficas, la enfermedad renal severa y la hemorragia alveolar, que generalmente se pueden dar en contextos bastante particulares, pero un paciente lúpico bien controlado, esas cosas no las hace. ¿Estamos? ¿Nos podemos ir? Bueno, sí, profe, gracias. Gracias. Chicos.